El sistema respiratorio, también llamado aparato respiratorio, está compuesto por múltiples órganos que trabajan en conjunto para oxigenar el cuerpo mediante el proceso de la respiración. Este proceso es posible gracias a la inhalación de aire y su conducción hacia los pulmones, en donde ocurre el intercambio gaseoso. Durante el intercambio gaseoso, el oxígeno ingresa a nuestra sangre y se intercambia por dióxido de carbono, el cual sale de nuestro cuerpo durante la exhalación. La región respiratoria está recubierta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, alternado con células caliciformes, que es también conocido como epitelio respiratorio. Una lámina propia de tejido conectivo laxo con una vasculatura abundante, además de un gran número de células plasmáticas, mastocitos, macrófagos y linfocitos. La región respiratoria tiene como función calentar y humedecer el aire inspirado, así como filtrar partículas transportadas por el aire. Cavidad nasal. Esta zona está compuesta en su mayoría por epitelio respiratorio, que está formado por células altas que parten en la membrana y están ciliadas, células basales que no llegan a la superficie, células caliciformes que secretan, células enteroendocrinas que vigilan la acción de las glándulas caliciformes y las células secretoras o cepillo. Como excepción, en el techo de esta zona tenemos a la mucosa olfatoria, que está formada por células altas que parten en la membrana y están ciliadas, células basales que no llegan a la superficie y entre medio células sensoriales o bipolares. Además posee las glándulas de Bowman, que limpian las dendritas. La faringe. En su porción nasal posee epitelio respiratorio. En su porción bucal posee epitelio bucal, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y en su porción laringal posee epitelio respiratorio. Tráquea. La tráquea es el conducto que comunica la laringe con los bronquios primarios, permitiendo el paso del aire desde el exterior de los pulmones. En humanos mide de 10 a 15 centímetros de longitud y unos 2,5 centímetros de diámetro. Histológicamente está formado por las capas mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. La capa mucosa está formada por su lámina propia y su epitelio respiratorio, con sus células. Las células ciliadas son las más abundantes y se encargan de segregar la capa de moco que recubre la superficie de los conductos respiratorios. Las células basales actúan como células de reserva, a partir de las cuales se reemplazan las células del epitelio que va muriendo. La lámina propia de la mucosa está formada por tejido conectivo laxo, con una gran cantidad de células. El límite entre la mucosa y la submucosa se puede apreciar a veces porque es una lámina con abundancia de fibras elásticas. La submucosa es tejido conectivo laxo. En esta última se encuentran los vasos sanguíneos y linfáticos principales, así como las porciones secretoras de algunas glándulas mucosas y mixtas. El cartílago de la tráquea está formado por anillos incompletos en forma de C. La abertura de dicho anillo está situada en la parte posterior de la tráquea. Permiten que la tráquea sea flexible y además impiden que se oblitere el canal aéreo. El tipo de cartílago es hialino. La adventicia es la capa más externa y recubre la parte externa de los anillos incompletos cartilaginosos. Es tejido conectivo que puede contener tejido adiposo. En este corte histológico podemos ver 1. Capa mucosa. 2. Capa submucosa. 3. Capa de cartílago. 4. Capa adventicia. 5. Epitelio respiratorio. 6. Células caliciformes. 7. Lámina propia. 8. Glándulas seromucosas. Bronquios. Los bronquios son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones. Los bronquios principales derecho e izquierdo son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Después de ingresar a los pulmones, los bronquios continúan ramificándose más, convirtiéndose en bronquios secundarios, conocidos como bronquios lobares, que luego se ramifican en bronquios terciarios. Los bronquios primarios se componen por cartílago y una membrana mucosa similar a la que se encuentra en la tráquea. Además, el cartílago hialino
forma un anillo incompleto en los bronquios más grandes que les da el aspecto característico en forma de V. En este corte histológico podemos ver 1. Capa mucosa. 2. Capa muscular. 3. Capa submucosa. 4. Capa de cartílago. 5. Capa adventicia. 6. Epitelio respiratorio. 7. Lámina propia. Y 8. Glándula seromucosa. Bronquiolo. En los bronquiolos, el epitelio respiratorio llega a ser simple, constituido por una única capa de células cúbicas, ciliadas, células caliciformes y células de Clara. Conforme disminuye la luz, pierden el tejido linfoide, las glándulas y por último el cartílago, quedando reforzados únicamente por tejido muscular liso. En este corte histológico podemos ver 1. Bronquiolo. 2. Capa mucosa. 3. Capa muscular. 4. Epitelio. 5. Lámina propia. 6. Vasos sanguíneos menores. 7. Arteria muscular. 8. Alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son una especie de sacos de aire localizados en los extremos finales del árbol bronquial. Facilitan el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire inhalado y el torrente sanguíneo. Hay 3 tipos de células alveolares. Primero están los neumocitos tipo 1, que son el tipo de célula más abundante de la superficie alveolar, son células finas y amplias, y las finas paredes de estas células permiten la rápida difusión entre el aire y la sangre y por lo tanto permiten el intercambio de gases en los alvéolos. Los neumocitos tipo 2, también conocidos como células alveolares tipo 2, tienen 2 funciones. Primero, reparar el epitelio alveolar cuando las células escamosas se encuentren dañadas y segundo, secretar surfactante pulmonar. Macrófagos alveolares. Las células pulmonares más numerosas son los macrófagos alveolares, que se deslizan entre la luz alveolar y el tejido conectivo barriendo la superficie por medio de fagocitosis. Estos macrófagos fagocitan las partículas de polvo que escapan del moco en las porciones superiores del tracto respiratorio, así como otras partículas inhaladas que no fueron atrapadas ni neutralizadas por el moco, como por ejemplo el polen. En este corte histológico podemos ver en el número 1 el alvéolo, en el número 2 el vaso sanguíneo, en el número 3 el neumocito tipo 1, en el número 4 el neumocito tipo 2 y en el número 5 el macrófago alveolar. ¿Cómo podemos relacionar el sistema respiratorio con la odontología? Los seres humanos nacen condicionados para alimentarse por la boca y respirar por las fosas nasales. El desequilibrio o ruptura de este patrón fisiológico afecta el crecimiento y desarrollo, y no solo facial, sino también general. La armonía en el desarrollo del maxilar depende en gran medida de la función respiratoria y de que ésta se realice normalmente por la nariz, manteniendo los labios cerrados de manera tal que los músculos mantengan una presión fisiológica constante sobre los maxilares. La corriente de aire que entra por las fosas nasales estimula los procesos óseos remodelativos que permiten el desplazamiento hacia abajo del paladar, mientras que la lengua en contacto con los dientes se posiciona contra el paladar, oponiéndose a la fuerza que ejerce la corriente de aire nasal sobre el mismo y estimulando al mismo tiempo el crecimiento transverso. Si este mecanismo se altera, ya sea por falta de sellado labial, respiración bucal o mala posición de la lengua, se produce entonces un desequilibrio funcional del sistema respiratorio y del desarrollo de los maxilares, como lo es la respiración bucal. La respiración bucal corresponde a la respiración que el individuo efectúa a través de la boca en lugar de hacerlo por la nariz. Permanece con su boca abierta durante el día y generalmente por la noche. Sin embargo, la respiración bucal, propiamente tal, es sumamente rara, ya que generalmente cuando se obstruye la nariz se utilizan ambas vías para respirar, generándose un patrón de respiración buconasal. Se pueden dividir en 3 grupos de respiradores bucales. 1. Los respiradores bucales por obstrucción de las vías aéreas nasofaringeas, las cuales presentan alteraciones a nivel de las narinas, desviaciones septales, hipertrofia de cornetes, secreciones nasales abundantes, hipertrofia de adenoides, hipertrofia severa de amígdalas,
rinitis alérgica, procesos inflamatorios, entre otros. 2. Los respiradores bucales por mal hábito respiratorio, los cuales son pacientes que en algún momento tuvieron algún factor obstructivo presente, que condicionaron este tipo de respiración, y que el paciente la mantuvo a través del tiempo a pesar de haber desaparecido la causa obstructiva inicial. Y por último, los respiradores bucales por alteraciones posturales. Son pacientes que presentan hiperlaxitud ligamentosa, lo que les confiere una gran capacidad de flexionar sus articulaciones. Frecuentemente tienen problemas como alteraciones en la posición de la columna y rodillas, la mandíbula inferior tiende a caer y el paciente abre la boca. Esto último puede favorecer una respiración bucal. Algunas de las alteraciones por la respiración bucal son alteraciones de la mordida, como mordida abierta anterior, con o sin interposición lingual, mordida profunda y mordida cruzada posterior, uni o bilateral. Paladar profundo y estrecho, presencia de hábitos secundarios como la deglución infantil y succión labial, y por último una gingivitis crónica. En conclusión, la respiración bucal es una disfunción respiratoria que se caracteriza por la respiración habitual a través de la boca, bien sea por un hábito o por una obstrucción de las vías aéreas superiores. Esto puede ocurrir de manera temporal o permanente instalada en el paciente de forma crónica. Cuidar nuestro sistema respiratorio es importante porque también nos puede afectar en nuestra cavidad oral. Muchas gracias.